Vendedores que son mal educados y sin embargo venden. En las ventas muchas veces ocurren situaciones inexplicables como la que menciono en el título de este video, y es el caso de algunos vendedores que son mal educados y sin embargo venden. En una ocasión me quedé unos meses en casa de unos familiares y me llamó mucho la atención el caso de unos vendedores que vendían frutas, verduras, hortalizas, quesos y otros productos lácteos. Lo que me dejaba impresionado era la cantidad de gente que les compraba específicamente a ellos, cuando podían comprarle a otros vendedores que tenían exactamente la misma mercancía, en el mismo sitio, en las mismas condiciones, y a diferencia de los primeros vendedores, estos eran amables, educados y vendían todo a un menor precio. Estos otros vendedores también vendían, pero vendían poco. De manera inexplicable, la gente se acercaba a comprarle a los vendedores maleducados. Estos vendedores de frutas, los maleducados, tenían puntos suficientes en su contra como para que nadie les comprara absolutamente nada. Los puntos en su contra eran los siguientes. Primer punto en contra. Tanto el dueño del negocio como sus empleados, que eran sus familiares, eran personas sumamente maleducadas. Desconocían la existencia de las palabras por favor y gracias. Todos eran unos completos patanes, eran incapaces de decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Siempre andaban de mal humor, con mala cara, amargados. Cada vez que alguien les daba las gracias cuando recibían su mercancía, yo notaba que jamás respondían, cosa que a mí particularmente me molesta en un vendedor, y razón suficiente para que yo jamás le vuelva a comprar nada a unos sujetos así. Segundo punto en contra. Sus precios siempre eran mucho más altos que los precios de los otros vendedores, que estaban ubicados en la misma cuadra. No era que para comprar en otro sitio tenías que caminar 10 kilómetros, razón por la cual se entendería que le compraran a los vendedores patanes. Con apenas dar unos pocos pasos estaba la competencia. Literalmente al lado de ellos estaban los otros vendedores, que sí eran educados, amables y vendían la misma mercancía mucho más barato. Tercer y último punto en contra. Eran comerciantes informales, se paraban en la calle a vender sus productos y si bien es cierto que tienen derecho a ganarse la vida, no se justificaba el precio exagerado al cual vendían la mercancía, ya que al ser vendedores informales, ellos no tenían que pagar impuestos, no pagaban alquiler o condominio de un local, no pagaban luz, agua, gas, empleados, prestaciones sociales a los empleados, en fin, no tenían la cantidad de gastos que tiene un comercio formal. Y que sí se justifica que trasladen esos gastos al costo de la mercancía, ya que es la única forma de poder mantenerse operativos cuando se tiene un negocio formal. Sin embargo, estos comerciantes no pagaban ninguno de esos conceptos y sin embargo, sin tener justificación alguna, vendían con precios muy elevados. Y la prueba de que se podían vender más económicos y aún así obtener buenas ganancias, la teníamos ahí mismo, junto a ellos, con los otros vendedores informales que vendían la misma mercancía a un precio menor, demostrando así que sí se podía vender a un menor precio. Lo que me llamó la atención durante el tiempo que pasé allí y que me parecía increíble era que con todas estas desventajas los vendedores patanes de manera inexplicable vendían mucho. La gente, por alguna razón inexplicable, les compraba a ellos más que a los demás comerciantes. Debo decir que en mi caso particular jamás le volví a comprar nada. Yo compraba a los otros vendedores que sí eran educados y al final la mercancía era la misma. Pero sí observé siempre, con asombro, cómo vendían más que los demás vendedores y a veces me pregunto cuál sería la razón por la cual vendían de esa manera. Es como si la ley de la atracción sí funcionara para ellos y es la única respuesta que consigo para explicar su éxito en las ventas. Me parece que ciertamente sí debe funcionar esa ley de la atracción. Hay muchos casos en los cuales he visto gente a la que prácticamente las cosas le caen del cielo. En otro video mencionaré algunos de esos casos en los cuales de manera inmerecida la gente obtiene lo que desea sin una explicación lógica. El caso del éxito de estos vendedores que mencioné en esta historia sigue siendo una incógnita para mí y la pregunta es, ¿qué es lo que hace que la gente acuda en masa a comprarle a ellos cayéndole como samuros a la carne? Y la única respuesta que se me ocurre es que para que estos vendedores patanes de esta historia, la ley de la atracción sí funciona. En una oportunidad hablé con una vecina que tampoco les volvió a comprar a los patanes jamás, por ser mal educados y usureros, y me decía que ella tenía la misma interrogante. ¿Qué hacía que la gente le comprara a ellos y no a los que están a los lados? Y yo decía mentalmente, vecina, es por la ley de la atracción que a ellos sí les funciona. Esto fue todo por esta entrega. Si te gustó, te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones y hacer clic en pulgar arriba.